Reporte 100. Tengo en el teléfono al economista Mario Campa, a quien le agradezco la espera. Gracias por estar con nosotros, Mario. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, Juan Carlos, buenos días. Un saludo a la audiencia. ¿Qué va a pasar después de esta reforma? Bueno, falta todavía el Senado de la República, pero todo parece indicar que va a pasar también en el Senado de la República esta reforma, pues Morena tiene los votos, es mayoría simple lo que se requiere, y tiene los votos para que esto pase. ¿Van a subir las tarifas, como dice la oposición? Bueno, antes que nada, comentar que es una iniciativa preferente, no tiene plazo máximo de discusión y votación de 30 días. Tuvo en lo general 304 votos a favor, en casi 2/3 de la Cámara, y sí, efectivamente, falta ahora su aprobación en el Senado, ¿no? Es probable que también sea aprobada en el Senado. Bueno, hay que comentar que es una modificación a la Ley de la Industria Eléctrica del 2014, ¿no? Toca unos pocos artículos de esa reforma a la ley y sí cambia algunas cosas muy puntuales, ¿no? Hay que recordar que en el gobierno anterior se aprobaron alrededor de 13 reformas estructurales y específicamente 2 fueron con las que Andrés Manuel López Obrador no estaba de acuerdo y su plataforma política tampoco, ¿no? Que son las reformas educativas y la reforma energética. Ahora, con esta reforma, los privados van a seguir participando en la generación de electricidad. Lo que está cambiando básicamente es el orden de prioridad de cómo se compran, digamos, los montos de la electricidad, de lo que se va generando, ¿no? Actualmente uno de los problemas es que la energía hidroeléctrica no es reconocida como energía limpia, cosa que sí sucede, por ejemplo, con la energía eólica y la solar generada por los privados. En este momento la hidroeléctrica no, ese es uno de los problemas que se enfrenta la ley, y lo cual incluso puede subir los costos de CFE. ¿Por qué? Porque CFE en este momento está subsidiando con montos bastante considerables esa generación de privados, ¿no? Incluso la deuda de CFE pasó de 133 mil millones de pesos en el 2013 a 215 en el 2018, ¿no? Después en 2019 sube un poquito a 2016, pero estamos hablando de casi 62% de deuda adicional en CFE en 5 años, ¿no? No es que precisamente la reforma energética como se vendió, y esto ya incluso lo están reconociendo varios de los legisladores que votaron ayer, no generó las condiciones que se había platicado, no hubo un descenso en los precios de la electricidad como se había vendido con la reforma. Al contrario, incluso pudieron haber aumentado, pero los subsidios de CFE fueron los que contuvieron esas alzas, ¿no? Entonces, no es un hecho que vayan a subir las tarifas. Es más, el presidente prometió que hacia la segunda mitad de sus sexenios las tarifas iban a bajar. Entonces puede ser que esto vaya encaminado hacia eso, ¿no? Hacia eventualmente buscar una reducción de las tarifas de energía eléctrica, que por lo demás también en la reforma se incluye un apartado que dice que las tarifas no pueden subir más allá de lo que sube la inflación, ¿no? Son algunas de las modificaciones que tiene, pero esencialmente uno de los temas torales es cómo se establece la prioridad de compra, ¿no? En este caso serían, en primer lugar, se modifica el criterio de despacho, y en primer lugar tendrían prioridad las energías renovables del Estado, ¿no? Sí, las hidroeléctricas. Las hidroeléctricas específicamente, pero después también vendrían en ese orden de prioridad, vendría, por ejemplo, la energía nuclear. Hay que aclarar aquí... Pero también están ahí las plantas de CFE que operan con carbón y combustóleo, que son altamente contaminantes, y están sobre y por encima de la producción de energía eléctrica a través del viento y de la luz del sol por parte de privados, las plantas de energía renovables. Es decir, la CFE en primer lugar le va a comprar a las hidroeléctricas que son de la CFE. Luego al resto de las plantas de CFE, dices tú, la energía atómica, luego pero están las plantas de carbón y combustóleo, y están justamente antes las contaminantes
de las plantas de electricidad de energía renovable de la iniciativa privada? ¿Por qué priorizar carbón y combustóleo? Bueno, estas vendrían hasta por allá del quinto lugar, ¿no? Antes están las geotérmicas, está el ciclo combinado. Sí, se tendrían prioridad las energías limpias del Estado, y también en la compra de energía privada las energías limpias serían prioridad. Lo que sería... Sobre las plantas de la CFE de carbón y combustóleo, porque no lo veo en ese orden. Bueno, en un segundo lugar tendrían prioridad, tendrían prioridad las energías generadas por el Estado, en este caso, en su gran mayoría por CFE, sí, que las privadas. Dentro de esa separación entrarían las energías limpias como prioridad en las dos, pero sí, la prioridad de la generación sería... Ahí está lo que se ha criticado en la parte medioambiental, pues hay que recordar que la Comisión Federal de Electricidad no produce ni el 50% de la energía del país, ¿no? El otro 50% lo producen los privados. Entonces, pues prácticamente se le va a comprar, la CFE primero va a comprar la energía de sus plantas, y un porcentaje importante es a través de combustóleo y de carbón, y en lugar de saltarse el combustóleo y carbón para comprárselo a los privados que tienen energía limpia, van a priorizar el combustóleo y el carbón. Es decir, tiene un componente que va contra el medio ambiente esta iniciativa. Mira, no es que necesariamente vayan a darse esas compras, ¿no? Incluso si tú revisas los gastos de CFE de 2019, entre 2019 y 2018, el gasto en carbón y combustóleo cayó, ¿no? Se dijo mucho al respecto, pero incluso cayó eso, ¿no? Subieron, por ejemplo, los gastos en gas natural, que sí, es un poquito más limpio, ¿no? Aquí hay un plan muy específico de CFE para ir generando su propia energía renovable, ¿no? Sí. Pongo el caso de las hidroeléctricas, quieren sustituir las turbinas, están muy en desuso, están fuera de moda, no tienen en este momento la tecnología que ha ido avanzando específicamente en esa energía que es muy limpia y es muy barata, y entonces hay un plan de CFE para impulsar esa energía en particular. Hay otros planes, por ejemplo, se está estudiando la construcción de una planta nuclear en el norte, y hay otros planes de que el Estado genere, incluso está contemplando para los nuevos aeropuertos, específicamente el de Tulum, plantas de energía solar del Estado, ¿no? Sí. Todas esas tendrían prioridad. ¿Y el Estado es más eficiente que la IP en cuanto a la producción de energía eléctrica y a los costos? ¿No nos va a salir más caro después por asuntos sindicales, por asuntos de contratos laborales? Ya sabemos que pues la CFE, su sindicato y sus empleados tienen pues beneficios que no están en ninguna otra parte. ¿No va a salir más caro el caldo que las albóndigas después? Pues no necesariamente, hay que poner en la balanza que en la iniciativa privada pues, tiene una utilidad. Esa utilidad la búsqueda de esa utilidad puede hacer que los costos de la generación sean más caros para nosotros, para los usuarios, ¿no? Sí. Puede ser que por escala también el Estado tenga también ventajas, ¿no? Es decir, produce, digamos, muchas plantas de energía solar con la misma cantidad de empleados. A lo mejor los privados necesitan, no sé, una oficina en España, en su matriz, otra en Sonora, otra en Chihuahua, en fin, ¿no? Además le tienen que agregar la parte que corresponde a las licitaciones, la parte que corresponde a marketing. Todos esos costos no necesariamente están ligados a la generación misma de la electricidad, y puede ser que como consumidores los tengamos que absorber. Entonces no es forzosamente que el Estado sea más ineficiente. Aquí también hay que considerar otro tipo de costos asociados a lo que es la generación de privados. Generalmente, ¿por qué se ha buscado incentivar la producción específicamente de la eólica y la solar? Pues porque hay un compromiso con reducir las emisiones del Estado mexicano, cosa que se puede conseguir a través del impulso a otras fuentes que actualmente produce CFE, y la otra porque el Estado mexicano quizá no generaba los suficientes excedentes o el presupuesto suficiente para impulsar esos montos de inversiones. Ahora, si el Estado mexicano los tiene, pues puede ser que sí produzca energía más barata que los privados, ¿no? No hay ningún motivo para creer que no pueda ser así, ¿no? Sí. Ahora, hablas de que la tarifa no va a subir, pero no va a subir porque el costo será bajo
o porque el gobierno le va a meter subsidio y al final de cuentas es la misma, porque si le metes recursos fiscales estás sacando pues el dinero de una bolsa que proviene de los mexicanos para meterla a otra, y aunque directamente no se paguen los recibos, indirectamente pues se estaría desviando ese recurso para blindar las tarifas, que no se le cobre alto al consumidor, pero pues sale de los impuestos y se dejan hacer otras cosas. ¿No van a incrementar los subsidios a la CFE? No, puede ser una combinación de los dos factores, ¿no? Uno, que consigan reducir los costos en la generación, esa es una posibilidad, y la otra es que incluso si no se pudiera, pues habría que ver, ¿no?, con los subsidios qué tanto de eso se le transfiere al consumidor, pero aquí estamos ya asumiendo que estarían incrementándose los costos, cosa que no es que vaya a ser así algo forzoso, ¿no? Sí. No habría que ver en su momento. Lo que sí es que en CFE sí tenemos cierta protección en los precios, y no sucede, por ejemplo, lo que vimos en Texas, ¿no?, donde una helada puede hacer que los recibos de luz se disparen en 3,000, 4,000% en ese mes, ¿no? Esos costos efectivamente los absorbe el consumidor porque los privados están generando electricidad, y esas pérdidas no se las van a dar a los privados, se las van a traducir, se las van a endosar al consumidor, ¿no? Entonces hay que entender también estas implicaciones que tiene que haya una plena liberalización de los precios, ¿no? Sí. En el caso específico de CFE, sí blinda un poquito los precios. Por supuesto, con esto también hay que considerar ver cómo cambian los esquemas de subsidios, cosa que varía, como tú sabes, por distintas tarifas, en fin, hay otras cosas que tendríamos que ver, pero no es que... Sí, el caso de Texas es el otro extremo, o sea, el caso de Texas, pues el Estado no regula absolutamente nada y todo está a las buenas del mercado, a las malas y a las buenas del mercado, y lo que pasó la semana pasada es que los recibos de luz se fueron $7,000, $17,000, $10,000, $17,000, o sea, increíble los recibos de luz que llegaron por la falta de regulación del Estado. Pero acá en México no es lo contrario, o sea, va a ser demasiado control del Estado, es decir, pues mira, no puede haber un punto intermedio. No, bueno, aquí, ojo, si va a seguir, en México va a seguir siendo posibilidad de los privados la generación y también la comercialización. Lo que sigue siendo monopolio del Estado es la transmisión y la distribución, ¿no? Son 4 facetas distintas, y en 2 los privados pueden perfectamente intervenir. En Estados Unidos, Texas no es el único problema, ¿no?, en generación de electricidad. Hay que de entrada decir que en Estados Unidos hay muchos cortes de luz también, ¿no? Y muchos tienen que ver con el clima, como también sucede en México. Eso lo tiene que tener muy claro la audiencia. Y que en Estados Unidos no es el único problema el de Texas, ¿no? En los 90s o hace unos pocos años tuvimos un caso en California muy complicado con Enron, ¿no? Que durante incendios y otro tipo de cuestiones que sucedían en California, Enron especulaba mucho con los precios de la electricidad, y también hubo una cuestión muy seria porque esa empresa en particular terminó haciendo un fraude muy grande, ¿no? Y se hizo una cuestión ya internacional que estuvo a punto de producir una crisis financiera en Estados Unidos. Eso es lo que puede suceder cuando el mercado de energía eléctrica se le otorga a los privados, ¿no? No es que con eso eliminamos todos los problemas y no es que no haya ineficiencias, no hay que entender. Uno de los principales ventajas es que le quita ciertas responsabilidades en cuanto a la inversión al Estado, pero si el Estado está dispuesto a absorber esas responsabilidades de inversión, no hay tanto problema, ¿no? Muy bien, Mario Campa, te agradezco mucho este análisis. Gracias a ti, Juan Carlos, buen día. Hasta pronto, buenos días. Es economista, egresado del ITAM, maestro en políticas públicas. Reporte 100.